Hola amigos, les saluda Pedro Gismondi, soy el director ejecutivo del Ministerio de Ravi Zacarías para Latinoamérica. Les traigo un saludo muy cordial de parte de todo nuestro equipo aquí en el Perú. Y en esta Semana Santa del año 2020, una Semana Santa muy particular, marcada por la presencia del coronavirus en todo el mundo y de la enfermedad que está ocasionando, no queremos que esto, sin embargo, se ponga en el camino de nuestra Semana Santa y de que podamos juntos reflexionar acerca de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Justamente el día de hoy quisiera compartir con ustedes un tema que ya había compartido antes acerca de la resurrección, la esperanza que tenemos los cristianos en la resurrección de Jesús. Los seres humanos somos seres que nos caracterizamos por tener esperanza. La esperanza es algo fundamental para nosotros. Y tengo aquí una definición de esperanza que quisiera leerles. La esperanza es un estado de ánimo optimista en el cual aquello que deseamos o aspiramos nos parece posible. En este sentido, la esperanza supone tener expectativas positivas relacionadas con aquello que es favorable y que se corresponde con nuestros deseos. Aquí quiero resaltar dos cosas, ¿no? Expectativas y deseos. Todos tenemos anhelos y queremos lograr algo y nos caracteriza esa esperanza, ese anhelo de algo mejor. En la Biblia encontramos dos definiciones de dos idiomas en los que les ha escrito la Biblia. En el Nuevo Testamento, que es escrito en griego, se usa la palabra elpis, y elpis quiere decir expectativa segura. En el hebreo, en el Antiguo Testamento, se usaba la palabra tikva, que quiere decir una soga fuerte o algo firme. De estas dos palabras bíblicas podemos obtener una definición para nosotros de esperanza. Esperanza es aquello que nos sostiene, es el fundamento en el cual nosotros vivimos. Para nosotros como cristianos la esperanza es muy importante. En particular, y quisiera compartir con ustedes una ilustración que usa el pastor Tim Keller para hablar acerca de la importancia de la esperanza. Él dice que supongamos que hay dos personas que vamos a contratar para que realicen una tarea para nosotros, una tarea mecánica y sencilla. Supongamos archivar y sellar documentos. Contratamos a dos personas, A y B, y les explicamos que ellos van a trabajar en una oficina con mueble idéntico, con ventilación idéntica, con iluminación idéntica. La única diferencia es que A va a ganar 1.000 soles mensuales y B va a ganar 10.000 soles mensuales. Los ponemos a trabajar en esa tarea mecánica y rutinaria de sellar y archivar documentos. Al cabo de una semana, A y B se reúnen en el almuerzo y A, que gana 1.000 soles, comenta que ya no puede más, que está muy aburrido, que esto le parece muy tedioso. A lo cual B respondería, bueno, la verdad, yo no veo las horas de que sea fin de mes, para mí pues está todo muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre ambas personas? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Es su expectativa, lo que ven el futuro y cómo éste afecta su presente. Su manera de ver el futuro afecta cómo están viviendo su situación. A está desanimado, ya no puede más, no tiene una expectativa. En cambio B está esperando esos 10.000 soles a fin de mes. Todos tenemos diferentes percepciones, pero también con esto aparece lo que se conoce como el problema psicológico de la esperanza. Vivimos en una sociedad muy positiva, donde tenemos mucha confianza en el desarrollo tecnológico, en la medicina, en la ciencia, para bienestar de los hombres. Y por lo general somos muy optimistas, como por ejemplo universitarios que conozco, que planifican ya su vida y dicen, bueno, me voy a graduar dentro de poco, voy a tener un buen trabajo, voy a conseguir dinero, un buen sueldo, comprarme mi carro, mi departamento, quizá me case, voy a lograr mis metas. Puede ser que suceda, como puede ser que no. Si no sucede, nos frustramos. Pero supongamos que lo logramos, que consigues el trabajo que anhelabas, un buen sueldo, un buen carro, el carro de tus sueños, conoces a una mujer maravillosa o un hombre maravilloso, te casas, tienes familia, compras tu casa, te desarrollas profesionalmente y, digamos, estás logrando todas tus metas. Sin embargo, vas a descubrir que algo falta.
Y eso es lo que se conoce como el problema psicológico de la esperanza, porque descubrimos que nada en esta vida puede satisfacer nuestros más profundos deseos. El académico y escritor, pensador inglés C.S. Lewis dijo una vez: si yo encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que he sido creado para otro mundo. Todos tenemos esperanza, pero para nosotros como cristianos resalta la esperanza en Jesucristo, pues vivimos en un mundo caído donde reina la injusticia, la maldad y la muerte. Pero es aquí donde tenemos buenas noticias, porque Jesús venció la muerte, Él ha resucitado y Él es nuestra esperanza. La resurrección de Jesús entonces es un fundamento, es central en el cristianismo. Sin embargo, a través de los años se ha atacado este fundamento del cristianismo. Veamos entonces, en primer lugar, el ataque a la esperanza cristiana. Y es por eso que el apóstol Pablo escribe 1 Corintios y en el capítulo 15 se centra en el tema de la resurrección de Jesús y de sus implicancias. En 1 Corintios 15, del 12 al 17, Pablo dice lo siguiente, él dice: pero díganme ustedes lo siguiente, dado que algunos dicen que Jesús no ha resucitado. Dice, si Jesús no ha resucitado de los muertos, entonces tampoco tenemos una salvación asegurada. Nuestra fe es inútil, dice en la nueva versión viviente. Nuestra fe es inútil. Si Jesús no resucitó, pues estamos aquí por gusto, no ha pasado nada. Entonces, Pablo está buscando responder al ataque de la esperanza que tenemos como cristianos. Y es que la incredulidad y el cuestionar la resurrección viene desde los tiempos de los primeros discípulos. Algunos estudiosos piensan que la influencia de la filosofía griega en los creyentes de Corinto hizo que ellos traten de negar esto o de darle un giro interesante. Ustedes saben, en ese tiempo el gnosticismo era también una corriente muy fuerte. Y se piensa que algo de filosofía platónica estaba infiltrándose también ahí. Y la creencia, por ejemplo, que el cuerpo es malo, es corrupto, y el espíritu es más bien lo puro y lo superior, lo mejor. Algunos posiblemente dijeron o decían que Jesús resucitó solo en espíritu, porque el espíritu es lo más puro y es lo superior, no en cuerpo. Pero seguramente, como hoy, muchos también decían que Jesús en realidad no resucitó, porque eso es imposible. Lo negaban plenamente. El ateísmo no es nuevo, como algunas personas piensan, que quizás surgió entre el siglo XV o XVI. Sin embargo, el ateísmo ya existía en el tiempo de los griegos. Existían los llamados atomistas, como Demócrito, por ejemplo, quienes explicaban desde un punto de vista netamente material. Epicuro más adelante también seguía la misma línea de Demócrito y ellos negaban a los dioses, no reconocían lo sobrenatural, daban una explicación material de la creación y del mundo que existe. Más adelante, años más adelante, David Hume, el famoso filósofo escocés, hizo una crítica a los milagros y a lo milagroso, cuestionando también el cristianismo, la resurrección y los milagros de Jesús. A lo largo de la historia, muchos otros ateos han cuestionado lo mismo, pues el ateísmo niega de plano que exista lo sobrenatural y que exista Dios, obviamente, atacando así el fundamento de la esperanza cristiana, de la resurrección. Pero si Jesús no resucitó, entonces podemos decir que Él fue un mentiroso, un falso profeta y que no merece que creamos en Él. Ponte a pensar. Si Jesús dijo que iba a resucitar y si no lo hizo, si esto no pasó, entonces era un mentiroso. Pero si Él sí resucitó, eso confirmaría su divinidad, daría credibilidad a sus enseñanzas y hace posible justamente esa esperanza en la que nosotros también tendremos una resurrección. Quiero pasar al segundo tema, al segundo punto de mi reflexión de Semana Santa, y es la certeza de nuestra esperanza. Pablo en 1 Corintios 15, del 20 al 22, dice lo siguiente, dice: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre.
Así como todos mueren porque pertenecen a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Dos estudiosos cristianos, el doctor Gary Habermas y el doctor Mike Licona, han estudiado a fondo el tema de la resurrección de Jesús. Ambos han escrito libros y artículos acerca de este tema, pero juntos han escrito un libro y en este ambos coinciden en lo que ellos llaman la teoría de los hechos básicos. Ellos dicen que hay 5 hechos en los cuales la mayoría de los estudiosos no cristianos están de acuerdo. De estos 5 hay 4 en el que todos los historiadores no creyentes incluso están de acuerdo y un quinto elemento, un quinto factor que la mayoría lo acepta, a un 25% quizá no. Y voy a mencionar entonces los 5 argumentos de los hechos básicos. El primero, la muerte por crucifixión. Jesús fue crucificado, como nos relata la historia, y los evangelios. Algunos cuestionan si es que Jesús realmente murió en la cruz. Está la conocida teoría del desmayo, que plantea que Jesús en realidad no murió, sino solo se desmayó y que luego lo dieron por muerto y que luego se levantó de la tumba y salió de ella, lo cual no tiene ningún fundamento. Quienes aseguran esto no conocen lo que era una crucifixión. Esta era un invento romano, una forma de ejecutar muy cruel y muy segura, muy certera. La persona que era crucificada moría por asfixia. Nos cuentan historiadores antiguos romanos que el ejecutado duraba máximo 1 hora en ese estado. Él era colgado sobre sus miembros de sus brazos y el peso de su cuerpo jalaba para abajo, lo cual hacía que la persona se asfixie. Si a eso le sumamos el encarcelamiento previo, tortura o azotes como los que sufrió Jesús, pues justamente hacía que el condenado no durase más que 1 hora a lo mucho, colgado de la cruz. Era una ejecución muy cruel y los romanos eran muy eficientes, los soldados romanos, en ejecutar a sus víctimas. Así que pensar que Jesús no murió en la cruz no tiene mucho fundamento. Muchos historiadores no cristianos mencionan y certifican también de alguna manera que Jesús fue crucificado, que murió en una cruz. Es decir, no solo los evangelios. Algunos de estos historiadores son Flavio Josefo, Tácito, Luciano de Samotasa y el judío Mara bar Serapión. Entonces, Jesús murió en una cruz, primer hecho, argumento que todos los historiadores reconocen. El segundo es el testimonio de los discípulos. Los 11 discípulos de Jesús que quedaron afirmaron y dijeron públicamente y en privado que Jesús se les apareció después de muerto, resucitado. Los historiadores antiguos registran estas afirmaciones. Es decir, los historiadores no cristianos, los historiadores incrédulos de aquel tiempo, no creen en lo sobrenatural, pero sí certifican, decir, bueno, sus discípulos afirmaron que sí, ellos dijeron que lo habían visto. De eso no hay duda. Pensemos también en lo que ellos afirmaron o escribieron. Un grupo de sus seguidores, atemorizado y escondido, de pronto cambia de actitud y ellos salen valerosamente a anunciar que su Mesías, que su Maestro, estaba vivo. Tenemos también el testimonio de Pablo. La tradición oral también y los credos que se hicieron. Los credos eran una fórmula para enseñar doctrina básica a los primeros cristianos. Recordemos que entre los primeros cristianos había muchos analfabetos y entonces esta era una forma sencilla de aprender las enseñanzas, la doctrina básica, de memoria. Entonces ellos repetían estas enseñanzas, de ahí el conocido credo apostólico, que es un resumen de doctrina cristiana. Pero Pablo en 1 Corintios 15, del 3 al 5, menciona uno de estos primeros credos que enfatiza el nacimiento, la vida, la muerte y resurrección de Jesús. Los historiadores no cristianos entonces registraron que sus discípulos cobraron valor y dijeron haber visto vivo a su maestro. Y también los primeros padres de la iglesia, Clemente de Roma, por ejemplo, o Policarpo de Esmirna, registraron que los discípulos afirmaron la resurrección. El tercer hecho es la conversión de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso pasó de ser un perseguidor a un promotor de la fe cristiana, asumiendo el nombre de Pablo.
Él mismo cuenta su encuentro de primera mano con Jesús resucitado en Hechos capítulo 22, del 6 al 21, y más adelante lo repite en mismo Hechos capítulo 26, del 12 al 23, donde Pablo registra su encuentro con una voz y una luz brillante y se le acerca a Jesús y le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón, ¿no? Pablo entonces fue testigo y afirmó que Jesús se le apareció. Ahora, Pablo era un testigo primario, ¿no es cierto? Para él todo esto era una evidencia primaria. Para nosotros todas estas cosas son secundarias porque nosotros como cristianos nos apoyamos en los testimonios de Pablo, de Juan, de Pedro y de los demás discípulos. Entonces, Saulo, su cambio, la conversión, eso también registraron los historiadores antiguos, cómo este hombre, de ser un enemigo del cristianismo, pasa a ser ahora un predicador que estuvo dispuesto incluso a la cárcel, a la muerte, por su fe en Jesucristo. El cuarto argumento es la conversión del hermano escéptico, Jacobo, o también conocido como Santiago. Él era uno de los hermanos de Jesús. Recuerden que Jesús tuvo hermanos de sangre, varios hijos de José y María. Y en Juan 7, del 2 al 5, se nos describe cómo los hermanos de Jesús no creían en él. Es más, se burlaban de él. Quizás pensarían que estaba algo loco. Jacobo era uno de ellos. Sin embargo, Jacobo llega a creer en Jesús. Primera de Corintios 15, 7 nos menciona que Jesús resucitado se le aparece a Jacobo. Y él entonces se agrega a los discípulos de Jerusalén, llegando a ser uno de los principales líderes del cristianismo. Y Jacobo además llega a ser uno también de los primeros mártires. Esto lo registran Josefo, Hegesipo y también Clemente, un padre de la iglesia. Finalmente, el quinto argumento, y este es el que creen el 75% de los eruditos y de los historiadores no cristianos, están de acuerdo: la tumba vacía. Recordemos que Jesús fue ejecutado públicamente en la ciudad de Jerusalén. No fue algo secreto, fue una ejecución pública. Y se le enterró en una tumba también que fue donada por un negociante cristiano, un empresario judío que simpatizaba de Jesús, que lo seguía en secreto. Fue enterrado también públicamente, no hubo ningún secreto. Entonces, había un lugar, una tumba específica donde él fue puesto. Ahora, los enemigos de Jesús aceptaron que no estaba el cuerpo. Recordemos que en Mateo 28, 12, cuando se da la resurrección y los soldados desconcertados van a avisar a los líderes judíos, estos les dan dinero, los sobornan y les dicen: digan ustedes que los discípulos robaron el cuerpo. Es decir, los mismos enemigos estaban aceptando que no había un cuerpo, no había la prueba. Hubiera sido muy fácil derrumbar este argumento de la resurrección. Bastaba con presentar el cuerpo de la persona fallecida, de Jesús muerto. Pero no hubo cuerpo y nunca se encontró. Solo una tumba vacía. Algo más, y es muy interesante notar que Dios quiso que los primeros testigos de la resurrección fueran mujeres, que fueron el primer día de la semana para terminar de enterrar propiamente a Jesús, de llevarnos sus ungüentos, esos perfumes que se acostumbraba en aquella época, y se encuentran con la piedra abierta, rodada, y con la tumba vacía. Pero esto es un detalle muy interesante, porque recordemos que la mujer en el mundo antiguo, sobre todo en Grecia como en Roma y en Israel también, era considerada una ciudadana de segunda clase. Entonces, por ejemplo, el testimonio de una mujer no era aceptado en corte. No se creía si una mujer testificaba a favor o en contra de alguien. El testimonio de la mujer no tenía validez. Ahora, ¿por qué entonces escogerían los discípulos decir que las primeras testigos fueron mujeres? Si ellos inventaban esta historia, ¿no sería mejor decir que fueron hombres los que vieron la tumba vacía? Sin embargo, esto ha llevado a pensar a muchas personas que, en efecto, la historia, el relato es real, porque si hubiera sido inventado, no tendría ningún sentido decir que las mujeres vieron la tumba vacía. Estos son 5 argumentos que se presentan para argumentar acerca y explicar la historicidad y el hecho de que Jesús ha resucitado. El historiador William Wand de la Universidad de Oxford dice lo siguiente: toda la evidencia estrictamente histórica que tenemos está en favor de la tumba vacía.
Aquellos académicos que la rechazan deben reconocer que lo hacen tomando en cuenta otras consideraciones y no la historia. William Wand. Entonces, tenemos nosotros acá algunos argumentos históricos válidos para hablar con nuestros amigos que rechazan la resurrección. Seguramente te ha pasado a ti como a mí que tus amigos o algún familiar te dicen: pero ¿cómo se te puede ocurrir? Esto es un invento. ¿Cómo puedes creer en fábulas? La Biblia es una colección de mitos. Eso es mentira. Nadie resucita hoy. Sin embargo, tenemos aquí algunos argumentos para poder explicar la historicidad de esto, de lo sucedido. El tercer punto en este bosquejo, en esta reflexión, es que tenemos una esperanza futura, lo cual nos trae confianza en el presente. En 1 Corintios 15, al finalizar su carta, el capítulo 15, Pablo, terminando de hablar de la resurrección, dice en los versos 56 y 58, el aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado ejerce su poder por la ley. Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor. Porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. Tenemos esperanza, los que creemos en Jesús, que Él ha resucitado. Y si Él ha resucitado, nosotros también resucitaremos. Entonces, eso me da a mí tranquilidad y paz. Me da confianza en medio de una situación muy complicada y estresante como la que estamos viviendo en estos momentos. Tenemos que confiar en que nuestro Dios es soberano y que nada escapa a su control. Ahora, cuando las noticias más contribuyen al nerviosismo, donde hay muchas personas con angustia y con temor a la muerte, nosotros podemos estar tranquilos sabiendo que nada escapa al control del Señor y que finalmente, si tenemos que enfrentar la muerte, sabemos que hay un futuro, que hay una esperanza, y es que esta vida no es todo, sino que después de la muerte, que es una transición, vamos a estar con el Señor. Y porque Él ha resucitado, Él ha vencido la muerte, nosotros también resucitaremos más adelante y volveremos a vivir. Esa es nuestra esperanza. Quisiera terminar esta reflexión con una ilustración que sale del autor J.R.R. Tolkien, más conocido por su trilogía del Señor de los Anillos y por otros libros como El Hobbit, todos estos hechos películas y películas muy exitosas. Tolkien escribió un ensayo llamado Sobre cuentos de hadas, un ensayo en el cual él presentó a la comunidad académica de su tiempo, donde él plantea la razón por la que los cuentos de hadas o las narraciones épicas tienen tanta llegada y apelan al corazón, al alma humana. Él dice: los cuentos de hadas, las narraciones épicas, tienen 5 elementos fundamentales que hacen que lleguen al corazón e interesen a las personas. En primer lugar, él plantea que hay un escape al tiempo, que está el hecho de vencer la muerte, de encontrar un amor para siempre, que hay contacto con seres no humanos y finalmente el triunfo definitivo del bien sobre el mal. Tolkien plantea esto en su ensayo y en su presentación a los académicos de aquel tiempo. Y es verdad, cuando nosotros encontramos una película, por lo general podría ser como El Señor de los Anillos, entre otras muchas, o cualquier otra historia, o cuentos que han trascendido, La Bella y la Bestia, Blancanieves, etcétera, tantas narraciones donde se habla de un amor que es para siempre, donde se vence la muerte, donde el bien triunfa sobre el mal. Todo eso llega al corazón del hombre, ¿no? ¿Por qué tantas películas, tantas obras de teatro, tantos libros vendidos, narraciones épicas que llegan y nos satisfacen o de alguna manera llegan a nosotros con tanta fuerza? Los cristianos creemos que hay una explicación, y es que todo ser humano quizá tenemos una suerte de memoria colectiva, un rezago de lo que hubo, de lo que hemos perdido. Y los cristianos decimos, bueno, esto se explica en la narración bíblica, porque en la Biblia tenemos un Dios creador que va más allá del tiempo, y este Dios nos ama profundamente, y por eso Jesús vino a por nosotros, vino a salvarnos, vino a pagar el precio del mal, del pecado que entró en la humanidad. Y para eso Él murió, pero venció la muerte, resucitó. Y Él
va a regresar para triunfar definitivamente, establecer la victoria del bien sobre el mal para siempre. Esa es la narrativa bíblica. Ahora, déjame decirte algo importante para terminar. Todo esto puede sonar a cuento de hadas, a una fantasía. Pero ¿sabes qué? Si Jesús resucitó de verdad, quiere decir que Él ha vencido la muerte, que Él es Dios que trasciende el tiempo, que Él nos ama profundamente y que un día va a volver para destruir el mal para siempre y estará con nosotros para siempre. Si tú crees en Jesucristo, eso que ahora suena a cuento, se va a volver en realidad en un momento. En esta Semana Santa de este año, yo quisiera que tú reflexiones un momento más y ponte a pensar, ¿has puesto tu fe y tu confianza en Jesús? ¿Crees que es simplemente un buen maestro o es el Hijo de Dios que se encarnó y que murió en una cruz pero que resucitó al tercer día y que va a volver como Él prometió? Lo único que tienes que hacer es pedirle que venga a tu vida. Cree en Él. Dile: Jesús, yo creo en ti, creo que tú has venido y has muerto por mí, pero que has resucitado y que vas a volver. Por favor, ven a mi vida, ordénala. Ayúdame a vivir esta vida. Dame esa paz en medio de la angustia que siento ahora. Si tú le dices estas palabras a Jesús, Él va a venir a tu vida y te va a traer paz y confianza, sabiendo que tú tienes un Salvador que está vivo y que te va a acompañar de ahora en adelante. En esta Semana Santa, oremos y busquemos al Señor. Demos gracias por su amor, demos gracias por el sacrificio de Jesús y por esa victoria que anuncia nuestra victoria, nuestra futura resurrección. Que Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.